Hola amigos, Dios les bendiga en este día, viernes. Agradecemos a Dios que podemos comunicarnos de esta manera por el momento. Damos gracias a Dios por sus vidas. Queremos agradecer a los matrimonios que han estado compartiendo los devocionales, grabando una pequeña reflexión acerca del TCD. Y bueno, pues queremos agradecer a Oscar, a Vicky, queremos agradecer también a Carlos y a Cintia y a Paola y pues a Luis también que está apoyando a Paola. Agradecemos por sus vidas y oramos que el Señor nos siga bendiciendo. Oramos a todo, por toda la red y por todo el equipo. Agradecemos a Dios por sus vidas. Y hoy queremos compartir también con ustedes el tema número 4, que habla acerca de las consecuencias de ignorar un pacto. Y bueno, pues vamos a iniciar. Dios les bendiga. Mi esposa Gloria, pues vamos a orar y poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en este día, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Señor, que tú nos permites tener comunión con ellos, Señor, conocerles, y queremos poner en tus manos cada necesidad en sus vidas. Señor, pedimos, Padre, tu bendición, tu favor y tu sabiduría. Padre, oramos que tú les guardes y nos guardes a todos, todas nuestras casas, nuestras familias, Padre. Oramos, Padre, que tú nos bendigas y nos des la dirección, la sabiduría, la protección tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Oramos por tu palabra, que nos des el entendimiento, que nos hables el día de hoy, Señor, y podamos hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Pues este es el tema 4. Dice, la consecuencia de ignorar un pacto, basado en Jeremías 34 del 8 al 22. El enfoque: si no respetamos la palabra de Dios, nos espera el juicio. Entendiendo el contexto. Cuando el rey babilonio Nabucodonosor ataca y conquista toda Jerusalén, Jeremías predice que ésta pasará a ser de Babilonia, pero que será incendiada y que se llevarán al rey Sedequías como esclavo. Ante esta situación apremiante, Sedequías hace un pacto con el pueblo de Jerusalén, teniendo en mente poder recibir la misericordia de Dios. El pacto establecía que los que tuvieran esclavos hebreos los dejaran en libertad, ya que no estuvieron cumpliendo con la ley que ordenaba liberarlos al 7º año. De este modo, el pasaje nos muestra claramente cuáles son las consecuencias de romper las promesas que le hacemos a Dios. Muy bien, pues vamos a leer los versículos, es del 8 al 22, Jeremías 34, del 8 al 22, y en el TCD, en el devocional, dice: la fidelidad fingida es temporal, ¿verdad? Cuando no somos honestos, cuando no es sincera nuestra fidelidad, dice que es temporal, cuando es fingida. Vamos a ver del 8 al 22, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre.
pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habías hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y lo habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí, yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por el medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Y los entregaré en mano de sus enemigos, en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las aves de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido a vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Bueno, vamos a meditar en la primera parte, donde la palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías había hecho pacto con todo el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Esta fue la palabra que vino. ¿Y en qué consistía ese pacto? Era que Sedequías iba a dejar libre a sus siervos y a sus siervas hebreas, porque que nadie estuviera como esclavo, que nadie tuviera como esclavo a un compatriota judío. Era el pacto que ellos habían determinado hacer, el rey Sedequías, porque ellos sabían, como dice aquí en la ayuda a su meditación, que había un peligro de perder su nación por la invasión de Babilonia. Entonces ellos hacen un pacto para pues tocar el corazón de Dios, ¿verdad? Y que Dios tuviera misericordia de ellos. Pero como ellos vieron que ya los caldeos ya no los estaban invadiendo, ¿qué hicieron? Volvieron a sujetar otra vez a los esclavos, a los compatriotas suyos como esclavos. O sea, los habían soltado y los vuelven, ¿verdad?, a tomar otra vez como esclavos. No cumplieron el pacto que habían hecho con Dios. ¿Y qué significa esto? Que estaban profanando el nombre de Dios. Y esto, pues, a Dios no le agrada cuando no cumplimos su pacto. Y yo estuve retomando algo en cuanto a los pactos, estuve meditando en ello, y pues uno de los pactos que Dios nos ha dado es el pacto del matrimonio. El pacto que Dios estableció, que el hombre y la mujer, ¿verdad?, el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer, y que ambos iban a ser una sola carne. El pacto del matrimonio es un pacto entre Dios y el hombre y la mujer. En este pacto, aquí también Dios habla al hombre y Dios habla a la mujer. Por ejemplo, en Malaquías 2:14
cuando Dios le dice que al hombre, ¿verdad? Que Dios ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Al hombre le dice, ¿verdad?, que ha sido desleal con la mujer de su juventud, y a la mujer, en Proverbios 2:17, le dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. Aquí podemos ver que el hombre tiende a ser desleal y que la mujer tiende a olvidar el pacto de Dios. Y yo solamente quiero recordarte, si tú estás casada o casado, que cuando nosotros hicimos un pacto matrimonial, en el pacto hubo promesas, hubo términos, hubo intercambios, se sellaron con juramentos, con votos. Y no sé si recuerdes las promesas, ¿verdad?, que hacíamos: a amar, a honrar, a cuidar, a obedecer. Los términos: en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en la adversidad. ¿Sí? Hubo intercambio de los bienes, de deudas, y se selló con votos, ¿verdad?, con juramentos. Y yo quiero decirte que muchas veces, a veces en el matrimonio, se da la falta de perdón. Y a veces como que perdonamos y después como que volvemos a atarnos porque no perdonamos de corazón, ¿verdad? No perdonamos sinceramente y venimos haciendo lo mismo que estaban haciendo el pueblo de Israel, y el rey Sedequías con el pueblo de Israel, que habían hecho un pacto y después se olvidaron del pacto, no lo cumplieron. Y a Dios eso no le agrada. Y por eso vienen consecuencias que más adelante mi esposo les va a compartir. Pero yo quiero darte una buena noticia. Dios le permite al hombre guardar pactos. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero darte una cita en 2 Corintios 3, del 4 a 6, que dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y hay más citas que el Señor, ¿verdad?, me estuvo dando, como Eclesiastés 4, del 5 al 6, dice que cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Dice: cumple con lo que prometes. Y mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. También hay bendición cuando nosotros cumplimos con el pacto con Dios, porque Eclesiastés también dice en el 4, del 9 al 12, dice que mejor son dos que uno, hay mejor paga. Y bueno, hay más, ¿verdad?, en esta cita. Pero también hay un pacto bien hermoso que el Señor nos promete si tú y yo escuchamos su voz. Escucha, Isaías 55:3 dice: inclina vuestro oído y ven a mí, y oíd, dice, y vivirá nuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces el Señor quiere que tú y yo escuchemos su voz, que vengamos a Él, ¿sí? Y dice que Él va a hacer pacto con nosotros, pacto eterno, las misericordias eternas de David. Y esto pues se refiere, ¿verdad?, que cuando escuchamos su voz, abrimos nuestro corazón, le recibimos, ¿verdad?, tenemos la bendición. Cuando creemos en Jesús, en su muerte, en su resurrección, ¿cuál es el pacto que Él nos da? Que tenemos ahora vida eterna con Él. Amén. Y yo quiero invitarte a que si tú tienes un pacto con el Señor, pues no defraudes a Dios, no incumplas con esa promesa que le hiciste.
y que le pidas ayuda al Espíritu Santo. En nuestras fuerzas nada podemos hacer, necesitamos la ayuda del Señor. Pídele a Él, pidámosle a Él, al Espíritu Santo, que nos ayude a cumplir, a guardar los pactos que hemos hecho con el Señor. Muy bien, pues así rápidamente, ya estamos pasados en el tiempo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Como decía mi esposa, hay unas consecuencias, y precisamente dice ahí en la palabra que no escucharon, dice en el verso, a ver, me perdí. En el verso 8, dice, verso 9, que cada uno, por tanto, dice, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que a veces dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de fortalecer nuestra fe, y eso es lo que nos lleva a romper el pacto, nuestro pacto, ¿verdad? Y hay consecuencias. En este caso dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, que ese es el pacto que ya estaba escrito, como les dice más adelante, desde que lo sacó de la tierra de Egipto. Hicieron un pacto de que solamente por 6 años trabajarían, y al 7.º año los tendrían que dejar en libertad a los esclavos, a los que tenían como siervos, hebreos o hebreas, mujeres o hombres. Los tenían que dejar en libertad, y no lo estaban llevando a cabo. En este caso, como estaban en necesidad, estaban siendo invadidos, pues estaban en una situación difícil, y tomaron la decisión de hacer el pacto con Dios. Pero una vez que se vieron que se habían retirado los babilonios, ellos volvieron a tomar nuevamente como esclavos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, dice aquí en el verso 17, que es clave este versículo, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre. Son consecuencias cuando nosotros rompemos el pacto, cuando nosotros olvidamos la palabra del Señor, la hacemos a un lado, no la ponemos en obra, nos olvidamos de ella. Hay consecuencias. En este caso, el Señor dijo, por tanto, pongo en libertad a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Hay consecuencias de apartarnos de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor así de una manera rápida. Vamos a hacer la oración que viene aquí, orando la palabra. Si nos apoyan ahí, voy a leerlo así rápidamente, ordenando las ideas. Dice, Dios es fiel al pacto, pero Israel no lo es. Solo se arrepiente y se vuelve a Dios cuando se enfrenta a dificultades. Y en cuanto Él muestra su misericordia y soluciona sus problemas, regresa al camino del pecado. Dios nos dio la ley para que la cumplamos y alcancemos la vida y la bendición. No obstante, si ignoramos el pacto y descuidamos la ley, nos espera el juicio. Por eso, la oportunidad de arrepentirnos es cuando Él nos señala nuestro pecado. Para eso debemos lamentarnos con todo nuestro ser y no solo de palabra. Solo entonces podremos caminar por el rumbo correcto sin regresar a nuestra antigua vida. Vamos a orar orando juntos, dice, orando la palabra. Señor, ayúdanos a que tu palabra sea el estándar de nuestra vida y a no dejarnos llevar por la ambición. Ayúdanos a darnos cuenta y arrepentirnos por completo cuando intente alejarme de ti en secreto para seguir el camino del pecado, y a no poner mi voluntad por encima de la palabra. Señor, gracias te damos, Padre, por cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos, y oramos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a no apartarnos
de tu palabra Sí, y siempre estar agradecidos, Padre, Señor. en todo tiempo, Señor, no solamente cuando tenemos una dificultad Sí, y es solucionada, sino la adversidad, pero también cuando estamos, Señor, Señor. alegres, cuando estamos restaurados por ti, Señor. Por siempre, Padre, queremos permanecer en ti, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, amigos. Les invitamos a que, pues, a través de los videos, pues sigan conectándose vamos a estar grabando. Le vamos a seguir pidiendo que se sigan conectando, pues hoy a través del medio. Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima.